Realmente para el capítulo de Antioquia es un gran placer tener a Explora como su casa los últimos jueves de cada mes. Y muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando en el día de hoy para escuchar historias de vacunas. Y digo historias de vacunas porque voy a armar más. Sin embargo, hoy voy a contar la historia de la vacuna de la viruela y cómo esa historia llevó a uno de los grandes logros de la humanidad, algo que no conocemos y que no reconocemos, y es haber erradicado una enfermedad, y una enfermedad que fue una de las grandes tormentos, de las grandes plagas que sufrió la humanidad durante muchos años. Quiero empezar la conferencia con una frase de George Bernard Shaw, que es bien pertinente ahora que estamos en época preelectoral, cuando estamos tan preocupados por elegir un gobierno o por el gobierno que se va. Pues Bernard Shaw nos dice que las epidemias han tenido más influencia que los gobiernos en el devenir de nuestra historia. Y de la enfermedad que vamos a hablar es una enfermedad que ya no existe, y ya no existe precisamente por lo que les voy a contar. Es una enfermedad, la viruela, que fue una de las grandes tormentos, ya les decía, de la humanidad. Aquí en esta foto vemos una niñita de Bangladesh. Vean ustedes cómo la deformó completamente. Y aquí vemos el causante de esa enfermedad, el virus de la viruela, que pertenece a la familia de los poxvirus. Les traje una estadística del siglo XVIII, en el cual en Europa murieron más de 400.000 personas por esta enfermedad. Pero muchas personas, las que lograron sobrevivir a la enfermedad, quedaron ciegas, porque esas úlceras podían darles en las córneas, o quedaron completamente desfiguradas. Ya se imaginan ustedes cómo serán las cicatrices de una persona que sufre una enfermedad como esta. Pero quiero ambientar esta charla en lo que pasó en América. La viruela no existía en el continente americano. La viruela vino después del descubrimiento de América y encontró una población de indígenas completamente susceptible, completamente virgen a esa enfermedad, y fue diezmada en gran parte por infecciones como la viruela, como la tuberculosis, como la sífilis. La viruela llegó, La viruela llegó a América en 1520 en los barcos que traían esclavos desde África, y llegó fundamentalmente primero a la República Dominicana. A la Nueva Granada llegó en 1566 y la primera epidemia se presentó en 1587 en la Nueva Granada. Y para mostrarles a ustedes un poco lo que fue el impacto que tuvo estas epidemias de viruela, les traigo un recuento que hace el padre Zamora, uno de los cronistas de la colonia, en que dice: a estos atacaba la viruela tan maligna que de 100 no se salvaban 10, según el catastro de los antiguos. Y esto no es exagerado si se atiende a la disminución que tuvo el prodigioso número de indios que poblaban los campos antes de la epidemia. En el Códice Florentino de Bernardo de Sahagún, también otro de los cronistas de la colonia, muestra cómo aquí estaba transmitiéndose, y miren cómo las personas se llenaban de todas estas pústulas. Y este es un dibujo hecho por el obispo de Trujillo en el Perú, que muestra cómo los indios hacían estos cambuches, pongámosles el término actual, y se iban a morir de viruela en el campo. Pero una de las cosas que más me impresionó estudiando el tema es algo que aparece en un libro de Stern, que cuenta los puritanos que llegaron a Norteamérica y que eran tan puritanos. Sin embargo, para el manejo que le dieron a los indígenas norteamericanos, hay una frase que dice: como consideración con ellos, es decir, a 2 jefes indios les dimos 2 mantas y un pañuelo de nuestro hospital de viruela. Confío que produzcan el efecto deseado. Es un poco la forma como se hizo la conquista de América. No solamente es con armas, matando indígenas, sino también utilizando lo que hoy llamaríamos una guerra biológica. ¿Y cuál era la concepción que se tenía de cómo había que conquistar
a las poblaciones indígenas americanas. Pero ya en Asia se había encontrado una forma de controlar la viruela, y eso es lo que se conoce como la variolización. La primera observación es que se sabía es que quienes sobrevivían a una epidemia, sobrevivían a la enfermedad, eran las personas indicadas para cuidar a los enfermos cuando venía una nueva epidemia, porque esas personas ya estaban protegidas, la enfermedad no iba a dar, no iba a repetir, no daba dos veces. Y eso lo sabían en China desde el siglo X antes de Cristo. Y lo que ellos hacían era tomar pus de los pacientes que tenían viruela e inoculársela a las personas que no tenían la viruela, y muchas de ellas quedaban protegidas como eso. Esa costumbre se extendió por toda Asia, y ya en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, los ingleses, que han sido conquistadores y viajeros, ya existía la Royal Society. Y se implantó la costumbre de que estos viajeros escribían cartas a la Royal Society contando las cosas extrañas o interesantes que ellos veían. De tal manera que ya teníamos algunos de ellos que empezaron a mandar cartas a la Royal Society para que en sus translations contaran lo que ellos habían visto. Pero hay una persona que fue muy importante en ese proceso de la variolización, que es esta señora, Lady Mary Wortley Montagu, que era la esposa del embajador británico en Turquía y la introdujo en Inglaterra en 1719. Lady Montagu, aquí la vemos, vestida a la usanza de los turcos. Ella se hizo muy popular porque desde Turquía escribía unas cartas muy bien escritas contando cosas de lo que ella veía, y se hizo muy popular. Pero ahí esta carta es la que pasó a la historia relacionada con la variolización, y se la escribe a su amiga, que se llama Sarah Chisley, en abril de 1717. Y en esa carta, Lady Mary le dice: te voy a contar algo que estoy segura te hará desear estar aquí. La viruela, tan fatal y común entre nosotros, aquí es totalmente inocua por el invento del engrafting. No quise traducir esto porque me pareció muy simpático que utilizara la palabra engrafting, que es como injertar. Y oigan esto, yo soy lo suficientemente patriota para tomarme el trabajo de llevar este invento tan útil y ponerlo de moda en Inglaterra. Y no dejaría de escribirle a algunos de nuestros doctores al respecto, si conozco a alguno de ellos que yo crea que tiene la suficiente virtud para destruir una parte considerable de sus ingresos por el bien de la humanidad. Quizás, si estoy viva para el regreso, yo tendría, sin embargo, el coraje para darle la batalla. La primera cosa que llama la atención es que conocía muy bien el gremio y sabía qué era lo que estaba pasando. Pero el otro punto es que ella realmente logró lo que proponía en esta carta, y era llevar a Inglaterra y dar la pelea a lo que estaba pasando. Y su socio fue el doctor Charles Maitland, que era el cirujano de la embajada en Turquía, y quien ya le había hecho al hijo de Lady Mary, lo había inoculado en 1718. Pues bien, cuando Lady Mary y el doctor Maitland regresaron a Inglaterra, aquí es el episodio que se conoce como el experimento real, convencieron al rey Jorge I de que permitiera que se hiciera la variolización. Sin embargo, él puso algunas condiciones, principalmente porque estaba asesorado por un señor que era Sir Hans Sloane, que era su médico personal, pero además era el secretario de la Royal Society, siendo presidente Newton. Y este señor, que es bien importante, convenció entonces al rey de que le perdonaran la vida a 6 condenados a muerte que estaban en la prisión de Newgate si se dejaban inocular. Y el 9 de agosto de 1721, el doctor Maitland los inoculó, y estaba supervisado por Sloane, que era como representante de la Royal Society, y por este otro señor, John George Strathall, del Colegio Real de Médicos. Inocularon a estas personas e inclusive tomaron a una niña que ya estaba condenada a muerte de 19 años, que la habían inoculado, y la pusieron a dormir con un niño de 10 años que tenía viruela.
y ella lo cuidó durante semanas hasta su recuperación, mostrando que efectivamente esta mujer, esta muchacha, estaba protegida y no le dio viruela. Ese procedimiento de la variolización fue aprobado en 1755 por el Royal College of Physicians, pero después, y ya vamos a ver por qué, en 1840 fue nuevamente prohibido por el Parlamento británico. ¿Qué problemas tenía la variolización? Primero, para poderla hacer tenía que haber una epidemia para poder tener los pacientes de los cuales se obtenía la pus para inoculárselo a los otros. Segundo, quien fuera inoculado con esto tenía un periodo en el cual era contagioso, porque tenía el virus y entonces podía contagiarlo a otras personas. Entonces, en alguna medida esa persona tenía que aislarse. Y tercero, en un porcentaje que en algunos casos llegó a ser del 20-25%, eso se podía diseminar y dar la viruela clásica y pasarle lo que le pasó a la niña que les mostré al principio. Sin embargo, fue efectivo y logró disminuir en una forma sustancial el número de casos mortales y el número de casos dramáticos de la viruela que ya vimos. Esta variolización llegó a la Nueva Granada, y llegó a la Nueva Granada, la trajo el padre Joseph Velázquez, que se conoce como el cura de Sopó, y la utilizó en la epidemia de 1782. En la Nueva Granada hubo dos grandes epidemias de viruela, una de 1782 y otra en 1802. Pero a raíz de esta utilización, de esta inoculación que propuso el cura de Sopó, el virrey encargó a Mutis a que diera unas pautas. Recuerden ustedes que Mutis era médico, y a pesar de que lo conocemos fundamentalmente por lo que ocurrió en la expedición botánica, Mutis hizo dos grandes contribuciones a la medicina de la época. El primer pensum médico que se aplicó en el Colegio Mayor del Rosario lo escribió Mutis, y el otro fue que con sus discípulos escribió dos libros, uno que se llama El método general para cuidar las viruelas, en el cual ellos explicaban qué hacer con los pacientes que tenían viruela, qué hacer con los familiares, con todas las pertenencias de estas personas, cómo había que disponer de eso, y el otro era un manual dando instrucciones sobre las precauciones que deberían observarse en la inoculación de las viruelas. Entonces, este fue el primer método preventivo, repito, fue efectivo, pero tenía problemas porque utilizaba la pus de los pacientes que tenían viruela para inocularlos, y esto era un método que venía, repito, desde la China. Pero resulta que el gran avance lo dio este señor que se llama Edward Jenner. Edward Jenner era un médico rural, a pesar de que había sido educado con uno de los grandes pioneros de la medicina inglesa, con John Hunter. Este señor se fue a trabajar al campo, a una región que se llama Gloucestershire, y además era un observador de aves. Inclusive, Jenner llegó a ser miembro de la Royal Society por las observaciones que hizo con los cucos, que los cucos son unas aves que tienen la costumbre de poner los huevos en los nidos de otras aves, parasitar los nidos de otras aves. Y con las observaciones que hizo Jenner, con eso logró entrar a la Royal Society. Pero también observaba las ubres de las vacas y las manos de las ordeñadoras. Resulta que las jóvenes de esa región en que estaba trabajando Jenner, tenían fama en Inglaterra de ser muy bellas, y eran muy bellas porque no tenían cicatrices de viruela en la cara, no tenían ninguna desfiguración. Lo que ellas presentaban eran en las manos las viruelas, pero resulta que esas viruelas las adquirían ellas en el proceso de ordeñar a las vacas, porque en las ubres de las vacas sí había unas pústulas parecidas a la viruela del humano. Entonces, después de observar eso, Jenner decidió hacer un experimento, y el experimento que hizo él tomó una ordeñadora que se llamaba Sarah Nelms, que tenía viruelas en sus manos, y cogió un niño de allá en donde él estaba trabajando, que se llamaba James Phipps, y a este niño lo inoculó con la pus que obtuvo de las viruelas que tenía en las manos la señora Sarah Nelms. Resulta que James estuvo al principio enfermito, estuvo maluco, se puso
pero rápidamente se recuperó. Pero después lo que hizo Jenner, que es increíble, fue que tomó de una paciente ya que tenía viruela, pero viruela de verdad, viruela humana, y se la inoculó a James Phipps y a James no le pasó nada. Y esto lo repitió con 7 o 8 niños y efectivamente demostró de que estos niños quedaban protegidos para la viruela. Entonces, resulta que este señor decidió presentar sus observaciones a la Royal Society, de la cual era miembro, y escribió un artículo que se llamaba Una investigación en las causas y efectos de la vacuna de viruela, vacuna porque venía de las vacas, y dice, una enfermedad descubierta en algunas de las regiones occidentales de Inglaterra, particularmente en Gloucestershire, y conocida con el nombre de viruela de las vacas. Resulta que la Royal Society, a pesar de que él era miembro, no le aceptó ese artículo para publicación y él lo publicó por cuenta propia. Y miren ustedes, aquí está el dibujo que hizo Jenner de la pústula de la ulcerita que había en las manos de esta señora Sarah Nelms, y aquí hace lo que uno llamaría hoy en día un experimento de cinética. ¿Qué pasó en el tiempo con los niños que fueron inoculados? Y él muestra en estos dibujos cómo fue creciendo, crecían estas pústulas y después de un par de semanas disminuían y simplemente quedaba la cicatriz, pero estos niños quedaban protegidos. Ese fue el método que entonces describió Jenner en este libro, y eso rápidamente se difundió por Europa y a su vez empezó a tener muchos críticos. Y esta es una caricatura de por allá de 1802-1803 en uno de los periódicos de Londres, en el cual está el doctor Jenner vacunando, y mire, a las personas les salen cachos, les salen terneros. ¿Por qué? Porque los estaba vacunando con algo que venía de las vacas. Entonces, este fue el primer ataque que le hicieron, pero ya para 1805 Jenner había vencido a todos sus opositores, y en esta otra caricatura aparece el doctor Jenner con su lanceta de inoculación derrotando a todos los que se oponían al proceso de la vacunación. Ahora, inmediatamente se difundió esto por toda Europa y por Norteamérica empezaron a aparecer los homenajes a Jenner. El primero de ellos era algunos muy simpáticos. Los indios americanos, aquellos a los cuales les habían mandado mantas y pañuelos para que se enfermaran, ellos reconocieron a Jenner y le mandaron, fue una delegación de los indios y le llevaron regalos. Pero vean este que tan simpático, la emperatriz de Rusia le envió un niño y al primer niño que fue vacunado en Rusia lo bautizaron Vaksinov. Y en ese momento recuerden que había una guerra entre Francia e Inglaterra, estaba Napoleón de emperador. Sin embargo, Napoleón ordenó vacunar a todos los soldados de su ejército, y hay una anécdota bien interesante, y es que en esas batallas el ejército francés tomó cautivos a unos soldados del ejército inglés. Pues bien, le pidieron a Jenner que implorara ante Napoleón por estos soldados, y la respuesta de Napoleón es al doctor Jenner lo que él diga, y liberó los soldados ingleses que tenía cautivos Napoleón. George Washington también ordenó vacunar todos sus soldados, y aquí hay dos bien interesantes. Una de las revistas más famosas en el mundo médico, la revista más famosa inglesa y quizás la segunda revista más popular y más científica en el mundo en el área clínica, es The Lancet. Y el nombre de Lancet es en honor a la lanceta que utilizaba Jenner para inocular, para hacer la vacunación. Pero quizás el mayor homenaje que se le hizo Jenner se lo hizo Pasteur en un congreso muy famoso que hubo en 1881 en Londres, en donde él propuso el término vacuna, no solamente para la vacuna que había descubierto Jenner, sino para las vacunas que él acababa de descubrir contra el cólera de las gallinas, contra el antrax de las ovejas, y propuso que este término vacuna no fuera solo para la antivariolosa, sino para todas las inmunizaciones antimicrobianas. Y ahora hablamos de vacuna contra todo y contra muchas otras cosas, pero ese término entonces se lo debemos al homenaje que Pasteur le quiso rendir
a Jenner. Sin embargo, ¿fue ético lo que hizo Jenner? ¿Fue ético tomar unos niños campesinos e inocularles primero pus de las vacas o de las manos de Sarah Nernst y luego inocularle pus de pacientes con viruela? Y hay una respuesta muy interesante para eso que la cita de Sovitz, y es de este profesor de ética, el reverendo profesor Maurice Wilds de la Universidad de Oxford, quien dice: el Dios protestante del siglo XVIII en Inglaterra se consideraba que solo cuidaba de las clases sociales altas y media. Los pobres no estaban bajo su protección porque ellos habían cometido el pecado de nacer pobres. Ellos eran niños de una estirpe inferior. En el clima ético-religioso de esos días, ellos estaban al menos sirviendo a una causa mejor que aquella por la cual habían nacido. Fíjense ustedes cómo los conceptos éticos también van cambiando con la historia. Ustedes se imaginan que un comité de ética en cualquier universidad del mundo hubiera permitido hacer lo que hizo Jenner, o cómo lo hubiéramos juzgado si hubiera con los criterios éticos que tenemos en este momento. Sin embargo, en esa Inglaterra del siglo XVIII, eso se vio como algo perfectamente válido, algo factible y basados en esta concepción ética del mundo. Ahora, ya les decía que esto se difundió por toda Europa, y a Francia fue Jean Moreau de la Sartre quien hizo la traducción del trabajo de Jenner al francés, y luego lo tradujo al español Francisco Javier de Balmis, que era un médico cirujano militar que tenía ya un prestigio grande en España porque había trabajado en México y había llevado a España un montón de cosas de la medicina que utilizaban los aztecas. Pues bien, este señor Balmis, bueno, aquí perdón, no me adelanto, ya la vacuna había llegado también a la Nueva Granada, y en 1802 don Pedro Hernández había traducido en Santa Fe de Bogotá los trabajos de Jenner. Y miren esta, una carta de Mutis al virrey Mendinueta en 1802 le dice: al momento de haber llegado a Santa Marta, mi sobrino don Sinforoso me avisó traer consigo la materia de la vacuna y la instrucción empresa, ofreciéndome remitirla desde Monpós. Así lo ejecutó, encargando de la conducción del cajón a don Bernardo Parto. Pero ustedes se imaginan en 1802 un cajón con pus en un champán a lo largo del río Magdalena. ¿Cómo llegó eso a Bogotá, a Santa Fe? Eso se perdió, eso se pudrió, eso no sirvió para nada. Y entonces el virrey de ese momento, que era el virrey Mendinueta y Musquiz, propuso enviar 2 muchachos a Kingston, a Jamaica, para que trajeran la vacuna. ¿Cómo traer la vacuna? Pues ahí, inyectándola, trayendo la pus para después poder tomarla. Entonces ya había llegado la vacuna a la Nueva Granada, había llegado al Nuevo Mundo, América. Pero lo que viene después es lo más espectacular de lo que ha pasado en la historia de las vacunas. Y es lo que se conoce como la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, o el Viaje de las Luces, y por eso el nombre de mi charla. Y resulta que ese señor Francisco Javier de Balmis, que les comenté que fue el que hizo la traducción al español, se encargó de convencer al rey Carlos IV, cuya hija había tenido viruela, de hacer una expedición para traer la vacuna a América, a todo el imperio español que tenía toda América, pero iba hasta Filipinas, iba a Macao, o sea, estaba en toda, por eso no se ocultaba el sol en el imperio español. El problema que tenían era cómo traer la vacuna. Y entonces finalmente decidieron que le iban a traer con los niños y armaron algo que es absolutamente también inconcebible en este momento, y fue que se consiguieron 22 niños huérfanos que los recolectaron en 6 en la Casa de Desamparados de Madrid, 11 en el Hospital de la Caridad de La Coruña y 5 en Santiago. Y esos niños, lo que iban a hacer con ellos era vacunarlos, y sabemos que eso da, fíjense, recuerden ustedes los dibujos que hacía Jenner, da pues la pústula, la ulcerita, sale la pus,
y a los 8 días tomaban pus de ese niño y se le inoculaban a otro. Y así iban transportando. Por eso esos niños los llamaban los niños vacuníferos, porque llevaban la vacuna. Y entonces hacían lo que se llamaba la inoculación o la transmisión brazo a brazo, de un brazo del niño a otro brazo. Y esos los embarcaron en La Coruña, se embarcaron en la corbeta María Pita, aquí tenemos la corbeta María Pita, y la expedición estaba dirigida por Francisco Javier de Balmis, y había otro personaje que es muy importante, lo vamos a ver ahora, que es José Salvani Lleotar. Y los niños estaban a cargo de esta persona que se llama Isabel Sendal Gómez, que era la rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña. Una cosa importante es toda la planificación que hicieron de esa expedición. Llegaron al detalle de qué es lo que había que hacer, y con respecto a los niños, fíjense en lo que decían: serán bien tratados, mantenidos y educados hasta que tengan ocupación o destino con que vivir conforme a su clase, y devueltos a los pueblos de la naturaleza, a los que se hubiesen sacado en esa condición. Ninguno de los 22 niños regresó a España. Todos quedaron por ahí, ninguno se murió tampoco con la vacuna, pero ninguno regresó posteriormente a España. Y entonces volvemos, el 30 de noviembre zarparon de La Coruña. ¿Y qué hicieron? Pues ellos, el primer sitio que fueron fue a Islas Canarias, después entonces fueron a Puerto Rico. En Puerto Rico no fueron bien recibidos porque ya había un doctor allá que estaba haciendo negocio con la vacuna, tuvieron muchos problemas, y finalmente entonces, o después se fueron para Venezuela, salieron hacia Caracas, y dicen que en ese trayecto hubo una tormenta en el Caribe muy fuerte y casi se pierden, casi naufragan, pero llegaron a Caracas y allí fueron muy bien recibidos. Enseguida vamos a ver la evidencia de eso. Y en Caracas se dividieron. Y entonces lo que se llama la expedición Balmis, Balmis se fue con Isabel Sendal, se fueron para La Habana, estuvieron en La Habana, después fueron a la península de Yucatán, entraron a México por Veracruz, vacunaron en México y siguieron para Filipinas. Estuvieron en Filipinas y luego Isabel Sendal se devolvió a México, donde finalmente murió, y Balmis hizo la travesía yendo por África, pasando por el Cabo de la Buena Esperanza. Se sabe que hizo una parada en la isla de Santa Elena y regresó a España. Pero la que nos interesa más es la otra expedición, y es la expedición de Salvani, porque esa fue la que se vino para toda Sudamérica. Y a pesar de que hay mucha evidencia, mucha historia de lo que pasó, nos vamos a concentrar en lo que más nos interesa, y fue qué pasó en la Nueva Granada con la expedición de Salvani. Pero empecemos en Venezuela. En la capitanía de Venezuela, el personaje más importante que había en ese momento era Andrés Bello. Andrés Bello, recuerden ustedes que fue el maestro de Bolívar, también se lo ha llamado el educador de América. Él finalmente terminó muriendo en Chile, pero allí que fueron muy bien recibidos, resulta que Andrés Bello le escribe un poema a la vacuna, un poema larguísimo, y me van a perdonar que aquí les traiga un escrito bastante largo, pero es que tiene todos los puntos que nos interesan, y permítanme, se lo leo. Dice: tú que nos abriste manantiales nuevos de salud en las llagas, y estampaste en nuestra carne un milagroso sello que las negras viruelas respetaron, Jenner es quien encuentra bajo el techo de los pastores tan precioso hallazgo. Él publicó gozoso al universo la feliz nueva, y Carlos distribuye a la tierra la dádiva del cielo. Ya está hablando de Jenner y está hablando del rey Carlos IV, dos de los protagonistas. Dice: Carlos manda, y al punto una gloriosa expedición difunde en sus inmensos dominios el salubre beneficio de aquel grande y feliz descubrimiento. Y llega a Balmis y le dice: y a ti, Balmis, a ti que abandonando el clima patrio vienes como genio tutelar de salud sobre tus pasos, una vital semilla difundiendo. ¿Qué recompensa más preciosa y dulce podemos darte? ¿Qué más digno premio a tus nobles tareas que la tierna aclamación de agradecidos pueblos que a ti se precipitan? Hay una cosa interesante acá, y es todo lo que se escribe y se hace en ese momento sobre la vacuna y sobre la expedición es un homenaje
al rey Carlos IV. Todos hablan de la magnanimidad del rey, de lo grandioso que es, de todo lo que está haciendo, cuando España en ese momento estaba en una situación muy difícil. Estamos en la primera década del siglo XIX, en que se estaban alborotando, llamémoslo así, todos los países de las colonias, cuando España permitió que los ejércitos napoleónicos pasaran por su territorio para llegar para invadir a Portugal, cuando estaba en una crisis económica tremenda. Entonces, en alguna forma había esa cosa política de ensalzar la figura del rey a través de todas las comunicaciones que se estaban utilizando. Pero bueno, sigamos con la expedición y miremos qué pasó al llegar a la Nueva Granada. Entonces, lo primero es que el 8 de mayo de 1804 la expedición parte de La Guaira, ya no en La Pita, sino en el Bergantín San Luis, y estaba dirigido por José Salvani Lleopard. Fíjense que les decía que es un personaje bien importante. Y ya no eran los niños españoles, ya eran 4 niños venezolanos. Ahora que tenemos problemas con la inmigración venezolana, pues estos niños venezolanos fueron los que nos trajeron la vacuna a la Nueva Granada. Y estos venían a cargo de un negro que era un negro liberto, que además afortunadamente era un experto en navegación, porque ninguno de nosotros sabía nadar. Y resulta que cuando llegaron a Bocas de Ceniza, naufragaron. Y se dice que el negro dominico sacó a los niños montados en unos corchos y los logró salvar, que era la carga más valiosa que ellos tenían, los niños que venían vacunados, que venían con las ulceritas. Y los rescataron los nativos que habían allá, los llevaron a Soledad, ahí al cerca de Barranquilla, y finalmente los llevaron a Cartagena. Entonces, a Soledad, y el 24 de mayo llegaron a Cartagena y fueron recibidos apoteósicamente. Se dice que allí en Cartagena vacunaron más de 2.000 personas y se quedaron un par de meses en Cartagena reponiéndose, vacunando, y también despacharon a un fraile dominico, Lorenzo de Manuel, lo despacharon para Panamá, llevando otros niños, posiblemente ya estos eran niños cartageneros, para llevar la vacuna hacia Panamá. Pero ya el 24 de julio salieron de Cartagena y la expedición se dividió. Una primera de ellas, que estaba por el ayudante Grajales, se fue por tierra hacia Cúcuta, Pamplona, Girón, Socorro, San Luis, Vélez, todas estas provincias de lo que es norte de Santander y Santander, para llegar lo que es de Boyacá, a llegar a Tunja, y posteriormente con la idea de encontrarse con los otros en Santa Fe de Bogotá. La otra, en la cual venía Bolaños, se vino por el río Magdalena en Champán, llegando a Monpós, Tenerife, Nare y Honda. Y en Nare, entonces, se encontraron con un emisario de un señor que se llamaba Juan de Carrasquilla. Más adelante vamos a hablar de ese detalle, vamos a contar lo que pasó ahí, quien había mandado 2 de sus esclavos a traer la pus para traerla acá a Medellín. Entonces, allí le entregaron, pero repito, más adelante volvemos sobre ese punto. De allí salieron y se fueron hasta Honda, y resulta que Salvani era una persona que tenía una salud muy frágil, inclusive Salvani tenía tuberculosis, pero algo le pasó en Honda y perdió un ojo. Inclusive el virrey mandó médicos y mandó personal tratando de rescatar, yo no creo tanto a Salvani como a rescatar la vacuna. Pero finalmente llegaron el 17 de diciembre, llegaron a Bogotá, a Santa Fe de Bogotá, y fueron recibidos con grandes honores. Inclusive aplicaron una estrategia que siempre se tuvo en esta campaña, en esta expedición, y es vacunar a las personas más importantes. Entonces, lo primero que hicieron fue vacunar al virrey y a su familia. Parece que Salvani se quedó en la casa de Mutis, hicieron una relación bien interesante, y Mutis le insistió a Salvani que no siguiera, que él estaba muy enfermo. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, Salvani sí siguió. Y crearon en Bogotá, en una forma muy bogotana por lo demás, en Santa Fe, la Junta Central de Vacunación, cuyo objetivo o cuya misión era, entre comillas, celar sobre las demás que en el virreinato existieran.
Ya había la idea de centralismo pues desde por allá de principios del siglo XIX. ¿Qué pasó después? Entonces, el 8 de marzo de 1805 salieron dos grupos. Un grupo que era Salvani y otros que se fueron, cruzaron la cordillera central, llegaron al norte del valle, vacunaron en el sur del Chocó y se fueron vacunando con la idea de encontrarse con los otros en Popayán. Y el otro que iba, Grajales y otros, se vinieron por todo el Valle del Magdalena, subiendo por Neiva, La Plata, cruzaron el macizo y llegaron y se encontraron en Popayán el 27 de mayo de 1805. Y aquí una de las cosas más lindas de todo esto y es cuando una carta que le envía Salvani a Mutis, en la cual le dice: qué inmensa y majestuosa es América Meridional. En el ascenso a las cumbres heladas de los Andes, en el descenso a los valles ardientes, en el paso de los desiertos y las selvas, me abandona por momentos la esperanza y siento ganas de rendirme. Pero ¿cómo voy a rendirme viendo marchar a mi lado los niños descalzos que soportan los soles ecuatoriales y las borrascas del trópico sin quejarse? Si no se rinden ellos, voy a rendirme yo. Esa es la forma como fueron, repito, transportando con los niños de brazo en brazo, pero vean qué linda esa carta que le escribe Salvani a Mutis. Entonces, lo que se sabe es que en la Nueva Granada, y estamos hablando de 1805, vacunaron 56.000 personas. Y de lo más interesante es que con esas juntas de la vacuna quedaron el registro completo de todas las vacunas que pusieron. ¿A quién le pusieron? ¿Cuál era la edad de la persona que vacunaron? Si era indígena, si era negro, si era esclavo, si era mulato, si era un español. Eso quedaron los registros perfectos y quedaron las actas, por lo menos de la Junta Central en Bogotá entre 1805 y 1808, en que el secretario de la Junta era un señor que se llamaba Miguel de Pombo, que después lo fusilaron con Francisco José de Caldas, pero este señor llevó exactamente todas las actas y todos los datos de las vacunaciones que se hicieron. Posteriormente, entonces, ellos siguieron para Quito, siguieron después hacia el sur. No me voy a seguir con esa historia, lo que les quiero decir es que Salvani murió en Cochabamba en 1810 y esta es la autopsia que se realizó en el cual muestran que efectivamente Salvani murió de tuberculosis o de tisis en ese momento. Y volvamos a Antioquia. ¿Qué pasó en Antioquia? Y lo que pasó en Antioquia se lo debemos a este señor, que es una persona muy importante en la historia de la medicina antioqueña, que se llama el doctor Gustavo González Ochoa, que en su tesis de grado en 1930, que se llama Para la historia de nuestra medicina colonial, viruela y vacuna, cuenta lo siguiente. Y es la historia de don Juan de Carrasquilla que ya les había mencionado. Y es que en 1804, en octubre, Juan de Carrasquilla y Monje, que repito, era un español recién llegado a Medellín y que se caracterizaba por ser muy industrioso, muy emprendedor, sabía de que la vacuna venía por el Magdalena y entonces le escribe a Salvani y le envía 2 niños esclavos a San José de Nare para que fueran vacunados y le pide las instrucciones a Salvani de cómo hacer para hacer partícipes a estos habitantes de las benignidades del soberano. Se repite la idea de todo es un homenaje a la magnanimidad, a la gran labor que estaba haciendo Carlos IV. E informó al gobernador de la provincia, que era un señor que se llamaba Víctor de Salcedo, del contacto con la expedición y le pidió permiso para pase libre del fluido en toda la región. Resulta que el gobernador Salcedo no sabía de qué se trataba, le pareció que debió haber pedido permiso antes de haber enviado a los esclavos y le contestó desconcertado por ser materia tan ardua y reconoció que se hallaban a oscuras, pues no tenemos la menor noticia de la vacuna. Se entabló una discusión que parece que fue álgida entre el gobernador y Juan de Carrasquilla, pero finalmente el Cabildo de Santa Fe aprobó la solicitud de Carrasquilla
y el gobernador entonces ordenó que se trajeran. Más aún, ordenó enviar desde Santa Fe de Antioquia 2 muchachos a Medellín para traer el pus. Y vea esto qué bonito, y Agustín Pérez Muriel, un sangrador, comillas, único que tiene alguna inteligencia en la cirugía para aprender el procedimiento. Y aquí viene una paisada. Resulta que en agradecimiento a lo que hizo Carrasquilla, entonces el Cabildo lo nombró regidor honorario. Y en la justificación, miren la paisada qué bonita, comilla, estos hechos que son visibles y palpables piden de justicia una retribución correspondiente para que, estimulados así, los demás habitantes trabajen a fin de ver llegar aquel instante tan justamente deseado para no tener que pedir a las provincias vecinas cosa alguna y tengamos frutos que transportar a la península, España por supuesto, y hacer allí nuestro comercio. Finalmente entonces ya se instalaron juntas en Santa Fe de Antioquia, en Medellín, Río Negro, Buriticá, San Jerónimo y San Pedro, y se empezó entonces a hacer la vacunación. Pero eso fue lo que pasó aquí en la provincia de Antioquia. Traigo aquí unos comentarios que son ilustrativos de cómo se puede evaluar esa expedición. La primera es de Miguel de Pombo, que ya les comenté que fue el secretario de la Junta Central, y Miguel de Pombo dice: mientras los hombres sepan apreciar la vida y mientras la miren como el primero de los bienes, no se acontarán de Jenner sin bendecir su memoria. Y otro señor, que es José Manuel Grot, que fue en una obra que es la historia eclesiástica y civil de la Nueva Granada, mire lo que dice: qué obra tan benéfica, solamente una la ventaja, la propagación del cristianismo. Y luego está el doctor Gregorio Marañón, que es uno de los grandes figuras de la medicina española y un historiador muy connotado, que ya hace un concepto bien interesante y dice: el verdadero sentido de la gesta de Balmis y Salvanis no radica en aquello que tiene de proeza hispánica, sino como una representación arquetípica del espíritu del siglo XVIII. Las 3 grandes creaciones de ese siglo, el hombre sensible, la ilustración y la filantropía, se acercaron al ideal de lo que ha de ser la sociedad humana mucho más que lo que hicieron otras tentativas de hombres anteriores y posteriores. Quizá el hecho más representativo del entusiasmo humanitario y progresivo del siglo sea el viaje de Balmis, que tenía el conmovedor título de Expedición Filantrópica. Pero bueno, en España en este momento se tiene en La Coruña, en el puerto de La Coruña, lo que se conoce como el Balcón de Balmis, y allá hay 22 columnas. Cada una de estas columnas tiene el nombre de uno de los niños que se embarcaron en María Pita. Y hay también un homenaje a Isabel Zendal, en el cual se muestra a ella con los niños. También la Organización Mundial de la Salud tiene un premio que se llama Isabel Zendal y es para las enfermeras de salud pública. Y miren lo que escribió Balmis en un informe sobre esta señora. Dice: la mísera rectora que con el excesivo trabajo y el rigor de los diferentes climas que hemos recorrido perdió enteramente su salud. Infatigable noche y día ha derramado todas las ternuras de la más sensible madre sobre los 22 angelitos que tiene a su cuidado, del mismo modo que lo hizo desde A Coruña y en todos los viajes, y los ha asistido enteramente en sus continuadas enfermedades. Entonces, esto se considera la gran primera campaña internacional de salud pública. Y si se compara lo que se hizo en ese momento con los criterios que se tienen hoy en día para hacer una campaña de salud pública, en el cual hay que tener una normativa y unas estrategias, tener una táctica y una estructura, tener un proyecto operativo, y cada una de estas cosas resulta, y no los voy a leer porque son muchos y el tiempo, pero cada una de estas cosas lo llena lo que fue la expedición filantrópica de la vacuna. Es un modelo que todavía no sigue vigente y que desafortunadamente muchos de nuestros salubristas no lo conocen, pero que pudieran aprender muchísimo de lo que se hizo con la campaña con esta expedición filantrópica. Inclusive ellos tenían ya los organigramas de lo que era la Junta Central, de la Junta Subalterna. Y algo muy importante, en ambos casos estaba involucrada la comunidad.
la comunidad y los gobiernos locales en cómo emprender y cómo hacer exitosa una campaña de salud pública. Ahora, esta expedición ha sido llevada a la literatura, quizás el libro más famoso es el de Javier Moro, que se llama A Flor de Piel. Es una novela histórica en la cual tiene novela, y entonces resulta que Balmis y Salvani se enamoraron de Isabel Zendal y terminaron peleando por ella, etcétera, etcétera. Pero bueno, es muy bien documentada y tiene una bibliografía muy completa sobre lo que pasó en esta expedición. Hay también una producción que hizo la televisión española, que se llama 22 Ángeles, se puede bajar en YouTube, se puede ver, o entrando a la televisión española, es muy bien hecha. Hay otro libro que se llama Los niños de la viruela, y este que salió recientemente, gracias al doctor Dario Valencia, que me hizo caer en cuenta, se llama Voto de Tinieblas, de Rodrigo Parra Sandoval, que se lo recomiendo. Es un libro bellísimo. No es una novela tan histórica, pero ahí está presente todo lo que fue la vacuna, pero es un libro hermosísimo que vale la pena leerse. Ahora, ¿qué pasó después? Entonces, lo primero es que en Italia, Negri, en Nápoles, dijo, bueno, pero ¿qué cuento de utilizar niños? Si esto es una vacuna de vacas, utilicemos las vacas. Entonces, utilizaron terneras para mantener la vacuna. Y aquí hay una foto a finales del siglo XIX en Barcelona, en que está el doctor con la ternerita sacando la pus para inocular a los niños. ¿Y qué pasó en Colombia? ¿Qué pasó en la Nueva Granada? Pues aquí quedaron dos personas que eran José Joaquín Moya y José Félix Merizalde, que fueron conservando la vacuna hasta que se perdió en 1843, la volvieron a traer en 1844 y se volvió a perder. Pero hay un personaje muy importante que es Jorge Lleras Parra. Jorge Lleras Parra creó en 1897 con el apoyo de Claude Berissel. Claude Berissel era un veterinario francés que llegó a Bogotá en esa época, a finales del siglo XIX, y fue el que creó la Facultad de Veterinaria en la Universidad Nacional. Y se lo considera el creador de la veterinaria, de la medicina veterinaria en Colombia. Y crearon el Parque de la Vacunación, en el cual había un laboratorio y dos pesebreras. Y dice, jóvenes, rubias y en buen estado de carnes, por supuesto las terneras. La primera producción de la vacuna la hizo Jorge Lleras Parra en 10 de diciembre de 1897, cuando remitió al ministerio 110 tubos de vacuna de superior calidad procedentes de la ternera número 2. En el tiempo en que estuvo Jorge Lleras Parra a cargo del Parque de la Vacuna, produjo casi 50 millones de vacunas, con un promedio de 1.175.000 vacunas al año. Esto vino a cerrarse en 1979, ya lo cerraron, ya más adelante vamos a ver por qué. Pero miren ustedes lo que era el Parque de la Vacuna, estaba en la avenida Caracas en Bogotá, y estos eran el sitio en donde tenían las terneras y algunos de los laboratorios en que preparaban las vacunas. Esto es bien interesante. La última epidemia de viruela que tuvimos en Colombia la tuvimos en 1965 en Fredonia, Antioquia. Y fue de Alastrim. Alastrim es una forma de viruela menor. Hay una variedad del virus que produce viruela, pero la producía mucho menos fuerte que la que se llamaba la viruela mayor. Y lo traigo aquí porque quien hizo el estudio es el doctor José Hernán López Toro, uno de mis maestros en la época en que estaba estudiando medicina, haciendo el posgrado en microbiología, con la doctora y con el doctor. Y miren ustedes lo que pasó. Vean ustedes cómo se presentó el número de casos en Fredonia aumentó dramáticamente en estos meses, y los más afectados fueron los niños menores de 1 año, de 1 a 4 años y de 5 a 14 años. Ya los mayores no, posiblemente ya ellos habían estado expuestos. Pero fue la última epidemia de viruela que tuvimos en Colombia en 1965. Y es el gran triunfo, lo que quiero resaltar es que la historia que les he contado es el gran triunfo de la humanidad. El último caso que tuvimos en Colombia fue en Fredonia en 1969. El último caso en América fue en Brasil en 1971. Y el último caso de viruela en el mundo fue en Somalia
en octubre de 1977. Miren ustedes cómo en el tiempo venían en África, en Asia, en las Américas y en Europa, venía descendiendo pero lentamente. En 1960 la OMS decide intensificar la vacunación y ya como inmediatamente disminuye. Y luego hay un esfuerzo internacional grandísimo de tal manera que para 1977 se tuvo el último caso, aquí fue en las Américas 1971, pero se lograron erradicar una de los grandes tormentos y de los grandes males de la inmunidad. La comisión internacional que manejó esto la dirigía Frank Fenner, un virólogo inmunólogo australiano muy famoso, y en 1980 entrega ante las Naciones Unidas, ante la OMS, de la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud, entrega el informe de la Comisión sobre la erradicación de la viruela y la Organización Mundial de la Salud declara que la viruela ha sido erradicada del mundo. Aquí en las revistas de la Organización Mundial de la Salud, y este fue el último caso de viruela que se presentó en el mundo en 1971. Miren, sin embargo, el virus está guardado, y está guardado bajo inmensas protecciones de seguridad en el CDC, en el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, y en el Instituto Vector en esta ciudad de Rusia. Periódicamente en las asambleas de la Organización Mundial de la Salud se discute si ese virus hay que destruirlo o no hay que destruirlo. Ninguno de ustedes, por lo menos de los muchachos, posiblemente la doctora, Darío y yo, algunos fuimos vacunados para la viruela, pero ustedes es una población que es susceptible a la viruela. ¿Qué pasa si por algún accidente o por alguna cosa, algún atentado bioterrorista se libera este virus? Va a encontrar una población susceptible y tendría efectos absolutamente devastadores. Pero al mismo tiempo, cuando uno piensa en que es un organismo vivo que evolucionó para ser el microbio patógeno por excelencia, es mucho lo que podemos aprender de él. Entonces, se ha logrado tener acceso a algunos de los componentes del virus, a algunas moléculas del virus, y por ejemplo, hay una forma de muerte celular que se llama apoptosis, por la cual la célula se muere, y resulta que este virus tiene una molécula que inhibe la muerte celular. ¿Para qué? Para el poderse reproducir. Y la apoptosis se descubrió estudiando qué pasaba con las moléculas del virus. O sea que es uno de los grandes logros de la humanidad. Siempre hablamos de las grandes hazañas, haber podido ir a la luna, pero eso nos olvida que la viruela es la única enfermedad que el ser humano ha sido capaz de erradicar de la faz de la Tierra. Hay otras que están a punto. La poliomielitis, la parálisis infantil, estamos a punto de lograrlo, pero todavía en Afganistán y en algunos países del África se encuentran algunos casos esporádicos. Sin embargo, en las Américas hace más de 20 años que no hay ningún caso de poliomielitis. Finalmente, los agradecimientos a mi vacunadora preferida, Lina, mi esposa, que fue la que me convenció por lo menos de leer el libro de Javier Moro, al doctor Darío Valencia, allí presente, que me facilitó información importante, miembro de la academia, a Alberto Gómez, el director del Instituto de Genética de la Universidad Javeriana, Jaime Eduardo Bernal, a estas tres señoras, Beatriz Zapata, Mónica y Olga Inés, porque créanme que revolcaron, patas arribiaron la Biblioteca Médica de la Facultad de Medicina para encontrar la tesis del doctor Gustavo González Ochoa y finalmente lo lograron, al virólogo Francisco Javier Díaz y a mi compañero fallecido el año pasado, que leyendo algunas de las cosas que él había escrito, Carlos Jaramillo, me dio una información muy valiosa, por ejemplo, la información sobre lo que había ocurrido en Fredonia. Muchísimas gracias.